Dicen en la sierra de Cualcomán que el viento siempre trae noticias antes que las personas. Unos días huele a tierra mojada, otros huele a madera quemada o a resina de los pinos jóvenes. Pero aquella mañana, el viento traía algo distinto. Un rumor seco que rascaba la piel, como si las montañas quisieran advertirle a cualquiera que pasara por ahí que algo grande se estaba moviendo entre los caminos polvosos. El capitán Mauricio Villaseñor lo sintió desde que bajó de la camioneta oficial. Era temprano. El sol apenas asomaba detrás de las lomas, dejando una luz naranja que iluminaba las huertas de aguacate como si fueran mares verdes a punto de despertar. El capitán se acomodó la gorra, respiró hondo y trató de escuchar más allá de los sonidos habituales del monte. No era un día normal. Ninguno de los que conocía esas tierras lo sentía normal. A su lado, el teniente Álvaro Medina revisaba la antena del equipo de comunicación mientras murmuraba algo entre dientes. El sargento Rubén Castañeda, más tranquilo, bebía un sorbo de café tibio en un vaso de plástico y observaba el horizonte con la calma de quien ha crecido rodeado de cerros y sabe leerlos como si fueran páginas de un libro viejo. La operación que tenían entre manos era delicada. Desde hacía semanas se habían recibido reportes sobre movimientos extraños en las brechas de Cualcomán, caminos tan estrechos que a veces apenas cabía una sola camioneta, rodeados por barrancas profundas y árboles que parecían cerrarse encima de los vehículos. Quienes conocían la zona decían que esas brechas habían sido usadas desde hacía años para mover cosas que nadie quería ver demasiado de cerca, combustibles, refacciones y quién sabe qué más. Lo que el capitán no podía sacarse de la cabeza esa mañana no era solamente la misión. Era la conversación que había tenido unos días antes con la familia Treviño. La madre de Miguel, el muchacho desaparecido, lo miró con una mezcla de fe y desesperación. Le pidió que, si algún día encontraba aunque fuera una pista, se la hiciera saber. El capitán, hombre de palabra, había asentido sin prometer nada imposible. Pero desde entonces, cada vez que entraba a la sierra, llevaba esa mirada clavada en el pecho. Un crujido en el radio lo sacó de sus pensamientos. La voz de la piloto, Helena Armenta, llegó clara pese a la interferencia del terreno. Aquí Águila 1, estoy en ascenso sobre el valle, movimiento leve en la zona norte, nada concluyente todavía, cambio. El capitán respondió con serenidad. Recibido, Águila 1, mantenga vigilancia y avise cualquier variación. Rubén dejó el vaso a un lado y se acercó a los demás. Capitán, el camino hacia la hierbabuena está más suelto de lo normal. Parece que ha pasado algo pesado por ahí, comentó mientras señalaba la brecha. Mauricio le hizo una seña para avanzar. El polvo se levantó apenas comenzaron a caminar, dejando ese olor a tierra seca que siempre acompaña los días calientes en Michoacán. A unos metros, Álvaro levantó la mano, pidiendo silencio. Se agachó y pasó la palma por una huella en el suelo. Estas marcas son recientes. Muy recientes, dijo. El capitán se inclinó para observar mejor. El suelo estaba hundido, como si una camioneta reforzada hubiera pasado no hacía mucho. El peso extra dejaba marcas diferentes, más profundas y desparejas, como si la tierra se resistiera al paso. Águila 1, reportó el capitán por radio, confírmenos si ve rastros de movimiento en la zona marcada. Aquí Águila 1. Sí, capitán. Detecto una nube tenue de polvo en la parte alta del cerro. Podrían ser vehículos subiendo, cambio. Rubén chasqueó la lengua. Si van hacia arriba, es porque buscan perderse entre los pinos. Allá arriba hay caminos que ni en los mapas aparecen. El capitán asintió. Una decisión rápida, pero con cabeza fría. Esa era su forma de trabajar. Muy bien, dijo sin levantar la voz. Vamos a avanzar con cautela. No queremos hacer ruido innecesario.
Empezaron a subir por la brecha, el sol ya más alto calentando la nuca y haciendo brillar las hojas de los huertos cercanos. El monte tenía ese silencio extraño que aparece justo antes de algo importante, un silencio que no es ausencia de sonido, sino aviso. Fue entonces cuando Rubén se detuvo abruptamente. Algo sobresalía entre la maleza, apenas visible. Se acercó, separó las ramas secas y lo tomó en las manos. «Capitán», dijo, con un tono diferente al habitual, «creo que esto le interesa». Era una mochila vieja, manchada de tierra, con una etiqueta rota donde se leía un nombre que al capitán le heló el pecho. Miguel Treviño. El aire, de pronto, se volvió más pesado. «Elena», dijo el capitán al radio, con un nudo invisible en la garganta, «necesito que revise el camino al noroeste. Acabamos de encontrar algo». El viento volvió a soplar entre los pinos, y esta vez sí traía noticias. El capitán Mauricio Villaseñor sostuvo la mochila como si fuera una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando a ser encontrada. La tela áspera raspaba sus dedos y por un instante todo el ruido de la sierra pareció desvanecerse. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, incluso el crujido de las hojas bajo las botas, todo quedó suspendido en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Rubén Castañeda observó la mochila con los labios apretados. Era un hombre acostumbrado a ver de todo en la sierra, pero cuando levantó la vista había un brillo de preocupación genuina en sus ojos. «Capitán», dijo con voz baja, como si temiera romper el delicado equilibrio del momento. «Esto no lleva mucho aquí. Mire la tierra pegada en las costuras. No está reseca del todo». Álvaro Medina se acercó despacio, inclinándose para examinar el suelo alrededor. Movió algunas hojas secas con la punta de la bota y luego pasó su mano sobre una huella apenas marcada. «Hay pisadas, pero no son claras», comentó. «Como si alguien hubiera estado aquí rápido, demasiado rápido». Mauricio levantó la mirada hacia la línea de árboles que se alzaba frente a ellos. La sierra de Cualcomán tenía esa manera especial de tragar rastros, de envolverlos en sombras, como si quisiera proteger secretos que nadie más debía conocer. Pero aquel no era un secreto más. Aquel era un grito silencioso. En el radio, la voz de la piloto Elena Armenta llegó clara, aunque cargada con la tensión de lo que estaba viendo desde arriba. «Águila 1 a base. Observo movimiento de polvo en la brecha del noroeste. Podría ser un vehículo. Todavía no confirmo tipo. Cambio». El capitán contestó sin soltar la mochila. «Recibido, Águila 1. Mantenga distancia, no los pierda». Rubén dio un paso al frente. «Capitán, si encontraron esta mochila aquí, alguien estuvo detenido o pasó por aquí huyendo. Esto no es casualidad». Mauricio lo sabía. Lo había sentido desde el primer segundo. No era el tipo de evidencia que se dejaba caer por accidente. Alguien había estado ahí y no hacía tanto. Respiró profundo y guardó la mochila en una bolsa especial de evidencia. La trató con cuidado, como si al hacerlo también estuviera prometiendo algo, no solo a la familia Treviño, sino a sí mismo. «Vamos a seguir el rastro», dijo finalmente, con esa firmeza tranquila que hacía que sus hombres confiaran en él, incluso en los peores momentos. La brecha hacia el noroeste era más angosta y empinada. El sol, que ya subía entre los cerros, comenzaba a calentar fuerte. Las piedras sueltas rodaban bajo las botas y el polvo subía como un velo ocre alrededor de los tres hombres. A medida que avanzaban, la montaña empezó a hablar de nuevo. Era un lenguaje sutil. Una rama rota, un hueco en la hojarasca, un olor leve a motor viejo que flotaba en el aire. Rubén caminaba atento, inclinado hacia adelante, como si escuchara algo que los demás no podían oír. «Capitán», dijo de pronto, señalando una curva, «aquí pasó un camión pesado, la tierra está hundida, no pudo ser hace más de unas horas». Mauricio frunció el ceño. El tiempo era un enemigo silencioso, cada minuto perdido era una pista que se enfriaba. «Águila 1», reportó al radio, «necesitamos confirmar rumbo del polvo que observó».
La respuesta llegó de inmediato, esta vez con un matiz urgente. Capitán, la nube se disipa hacia el cerro alto. Podrían ser 2 unidades, quizá más. Se están moviendo rápido. Repito, rápido. Álvaro chasqueó la lengua. Si son varias unidades, no van solos, y si aceleran así, saben que los estamos oliendo. El capitán guardó silencio un segundo, evaluando cada palabra. Luego siguió caminando. No podía darse el lujo de detenerse demasiado tiempo. No en esa sierra, no con una mochila recién encontrada en las manos. Más adelante, al llegar a un punto donde la brecha se abría ligeramente, encontraron algo más. Una marca en un tronco viejo, una raspadura fresca, como si algo metálico lo hubiera golpeado al pasar. Álvaro la tocó con los dedos. Esto es reciente, muy reciente. Rubén se acercó, observó la dirección de la marca y luego miró el suelo. Están subiendo, afirmó, y no quieren dejar rastro. Pero la sierra siempre habla, capitán. Nada pasa sin que ella lo chismee un poco. Helena volvió a intervenir desde el aire. Águila 1 informa. Tengo posible visual de estructura irregular en la parte alta. Podría ser un vehículo con modificaciones. No puedo acercarme más por la corriente de aire, pero... Sí, capitán. Van hacia las laderas. El corazón de Mauricio dio un vuelco controlado. Esa descripción coincidía con demasiadas cosas que habían estudiado semanas atrás. Convoy con blindaje artesanal, murmuró Álvaro. Es lo que esperábamos. O lo que temíamos, añadió Rubén. La brisa subió con fuerza entre las copas de los pinos, llevando consigo el olor a resina caliente y a polvo viejo. Un olor que siempre anunciaba movimiento, fuga o peligro. El capitán se detuvo un momento, no por duda, sino por intuición. La sierra parecía observarlos, como si supiera que estaban a punto de entrar en un terreno donde cada decisión podía pesar más de lo que cualquiera quería admitir. Muy bien, dijo al fin. Vamos a seguir subiendo. Que nadie haga ruido. Y estén atentos. La montaña no nos va a dar segundas oportunidades. Y mientras reanudaban la marcha, el polvo comenzó a levantarse de nuevo. Como si alguien allá arriba también estuviera avanzando, quizá huyendo, quizá escondiéndose, quizá observándolos. El ascenso por la ladera se volvió más exigente conforme el terreno cambiaba. La brecha ya no era un camino marcado, sino una especie de cicatriz que la sierra había dejado entre los árboles, estrecha y áspera, torcida como si hubiera sido hecha a la fuerza por el paso de vehículos demasiado grandes para estar ahí. El aire se volvió más delgado y el sol filtrado por las copas altas de los pinos caía en franjas irregulares, como si alumbrara solo lo que quería mostrar. Rubén Castañeda, que conocía el cerro casi como si fuera de su familia, caminaba adelante. No hablaba mucho, pero cada vez que se detenía, los demás sabían que había visto o escuchado algo que merecía atención. Se arrodilló, pasó la mano entre unas hojas secas, luego señaló un montículo suave de tierra removida. «Capitán, esto es fresco», dijo casi en un susurro. «Esto lo dejó una llanta hace nada». El capitán Mauricio Villaseñor se agachó también. Notó el olor leve a aceite viejo, una huella apenas marcada sobre un grupo de raíces expuestas. Era el tipo de rastro que solo dejaban los vehículos que cargaban peso extra sobre el chasis. Álvaro Medina observó alrededor, nervioso pero atento. La altura le provocaba un tipo diferente de presión. No era miedo, sino la conciencia absoluta de que un movimiento en falso podía levantar polvo o ruido suficiente para ser detectados. «Capitán», dijo el teniente mientras ajustaba su chaleco, «¿cree que estos tipos sepan que estamos cerca?» Mauricio lo miró, con esa calma que no nacía del desinterés, sino de la costumbre de respirar antes de hablar. «En la sierra todo mundo sabe algo», respondió. «Pero no todos saben cuánto. Y eso es lo que decide si corren, se esconden o se equivocan». Un crujido en el radio rompió el silencio. «Águila 1 a equipo terrestre». Se escuchó la voz de Helena Armenta.
Estoy haciendo un rodeo por la corriente de aire del norte. Acabo de ver algo más definido. Podría ser una estructura de blindaje encima de una camioneta. No tengo ángulo para confirmar, pero se mueve lento, como si estuviera subiendo con dificultad. Mauricio frunció el ceño. ¿Lento?, preguntó. Sí, lento, repitió Helena, como si estuviera cargada de más. Rubén soltó un resoplido suave. Eso pasa cuando improvisan blindaje. La sierra no perdona el peso de más. Álvaro miró al capitán con inquietud. Si van cargados, podrían estar llevando algo o a alguien. El silencio que siguió fue casi físico. Pesaba, mordía, y por un instante volvió a aparecer en la mente del capitán la imagen de la mochila con el nombre de Miguel Treviño, como si el bosque la hubiera puesto frente a él otra vez. Mauricio volvió a tomar la iniciativa. «Vamos a subir hasta el filo de la loma», ordenó con voz firme pero tranquila. «Quiero vista amplia del valle, y no se separen». El terreno se volvió más estrecho. Las raíces de los pinos formaban escalones naturales que obligaban a subir en zigzag. El olor a resina se mezclaba con el de tierra caliente, y cada paso levantaba un soplo de polvo fino que se quedaba flotando en el aire. A medio camino, Rubén levantó la mano. «Escuchen», dijo. Los tres quedaron quietos. Y entonces lo sintieron, un rumor bajo, irregular, como el jadeo metálico de un motor forzado. Después otro sonido, más leve, como piedras rodando bajo un peso pesado. Álvaro los miró con los ojos muy abiertos. «Eso no es viento», aseguró. Rubén negó con la cabeza. «No, eso es un vehículo sufriendo en una pendiente». Mauricio tomó el radio. «Águila 1, ¿tienes visual del sonido que escuchamos?» Se escuchó un breve silencio mientras Helena corregía posición. «Negativo, capitán», respondió. «Intento moverme más al este, pero el follaje está muy cerrado. Lo que sí veo son marcas en la parte alta del cerro, como si hubieran pasado varias unidades por la misma ruta. Muchas. Si siguen esa dirección, podrían llegar a una zona de peñasco, y ahí no hay salida fácil». Rubén alzó una ceja. «Entonces, se están acorralando solos. O están siguiendo un camino que nosotros no conocemos», dijo Álvaro con preocupación. La idea quedó suspendida entre ellos. Mauricio tomó una decisión. «Vamos. No podemos perderlos». El último tramo fue el más duro. Las ramas bajas los rozaban, el suelo era irregular y a veces tenían que usar las manos para no resbalar. Cuando por fin llegaron al filo del cerro, el paisaje se abrió ante ellos como una revelación. Un valle irregular, salpicado de huertas de aguacate y líneas de tierra seca que serpenteaban entre la vegetación. Y entonces lo vieron. Una nube de polvo se movía lentamente en la distancia, trazando un arco hacia una zona más cerrada del bosque. No era enorme, pero era demasiado densa para que fuera solo un vehículo liviano. Mauricio se arrodilló y usó el visor para observar mejor. Entre el polvo se distinguía una silueta cuadrada, irregular, como si la camioneta llevara encima una estructura metálica añadida, hecha sin cálculo, solo reforzada a golpes de desesperación. Álvaro respiró hondo. «Es un monstruo, capitán, uno de esos caseros». Rubén añadió. «Y si se mueve así, significa que no está solo, o que está forzado, o ambas». El capitán bajó el visor lentamente. Algo en su pecho comenzó a latir distinto, como si la sierra misma le estuviera marcando el ritmo de lo que venía. «Águila 1», dijo con voz más seria que antes. «Necesito que vigiles la entrada del bosque denso. Esa zona no me gusta». «Entendido, capitán», respondió Helena. «Mantendré ojos arriba». El viento sopló, moviendo las copas de los árboles. Y en esa mezcla de polvo flotando, motor ahogado y silencio tenso, la sierra parecía susurrar un solo mensaje. «Aún no han visto lo peor». La nube de polvo se desvanecía y volvía a formarse entre los pinos como si jugara a esconderse.
Desde el filo del cerro, el capitán Mauricio Villaseñor sintió ese peso familiar en el pecho, el tipo de presión que no venía del miedo, sino de la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. La sierra siempre avisaba antes de volverse peligrosa, y esa mañana todo parecía hablar. Rubén Castañeda respiró hondo, aspirando el olor a resina caliente. Observó la brecha que se adentraba hacia el bosque más denso, una lengua de tierra que serpenteaba como si supiera exactamente hacia dónde quería llegar. Señaló, con la barbilla. «Capitán», dijo con voz baja, «si entran ahí, van a desaparecer entre los pinos. Esa zona es un laberinto. Solo la conocen quienes han vivido aquí o quienes han usado estos caminos durante mucho tiempo». Álvaro, con la vista fija en la nube de polvo que aún se movía, añadió, «y si se sienten presionados, podrían dejar más rastros, o podrían esconderse, y eso nos cambia la jugada». Mauricio permaneció en silencio unos segundos. No quería tomar decisiones movido por la urgencia equivocada. El recuerdo de la mochila de Miguel Treviño seguía en su mente, como si el muchacho desaparecido lo acompañara desde el primer paso de aquella subida. Tomó el radio. «Águila 1, aquí equipo terrestre. Necesito que describa el terreno que tiene al frente del convoy. ¿Alguna salida? ¿Algún desvío visible?» La voz de Helena Armenta respondió después de un ligero zumbido de interferencia. «Capitán, veo una entrada natural entre los árboles, muy estrecha. Si entran ahí, puedo perder visual. Hay demasiada sombra. La luz del día no alcanza». Rubén cruzó los brazos. «Conozco esa parte del cerro. Hay barrancas pequeñas, pero profundas. Si un vehículo pesado intenta cruzarlas, puede quedarse atascado». Álvaro lo miró. «O podría estar esperando refuerzos, ¿no?» Rubén negó. «No en esa zona. Es demasiado apretada. Si se meten ahí es porque se sienten acorralados o porque quieren ocultar algo». «No, no, no». La palabra ocultar cayó pesada entre los tres. Mauricio volvió a tomar aire. La sierra no daba segundas oportunidades y él lo sabía bien. «Vamos a avanzar», dijo finalmente. «Pero despacio. Quiero ojos y oídos atentos. No den nada por sentado». El descenso desde el filo del cerro hasta la entrada del bosque denso fue más complicado. El suelo resbalaba con la mezcla de polvo fino y raíces expuestas. Las ramas secas crujían bajo sus botas, recordándoles lo frágil que era el sigilo en un terreno como ese. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío. Los pinos cerraban el cielo, formando un techo de agujas verdes que filtraba la luz en tonos de cobre y sombra. Las voces de los animales eran más escasas, como si también estuvieran esperando algo. Rubén se detuvo de nuevo. «Capitán», dijo, inclinándose hacia un costado del camino. «Mire esto». Entre unas piedras, semienterrado, había un pedazo de lámina con pintura mate. No era parte del paisaje, era parte de una estructura improvisada, un blindaje artesanal, reconocible a simple vista. Álvaro silbó en voz baja. «Ya dejaron piezas. ¿O se les cayó algo?» Rubén negó. «No lo dejaron, se les desprendió. Y eso significa que están subiendo con prisa, mucha prisa». El capitán guardó silencio. Ese tipo de desprendimientos no sucedían cuando se avanzaba con calma. Sucedían cuando el motor estaba sufriendo, cuando el peso era demasiado, cuando alguien allá adelante estaba convencido de que no podía detenerse ni un segundo. «Águila 1 a equipo terrestre». La voz de Helena volvió a sonar. La nube de polvo se intensificó de repente. Algo aceleró. «No tengo visual, pero puedo escuchar el eco del motor desde arriba». Álvaro frunció el ceño. «¿Eco? ¿Tan profundo está el bosque?» Rubén respondió antes que el capitán. «El eco significa que ya entraron en la parte de los cañones pequeños. Ahí las paredes de roca rebotan el sonido, y si están ahí, capitán, nos están ganando altura». Mauricio lo sabía.
Si el convoy llegaba a uno de los puntos altos del cerro, podían desaparecer entre las laderas laterales que conectaban con brechas casi invisibles, usadas durante años para mover cosas sin ser vistas. El capitán apretó el paso. «Vamos, no los pierdan». Apenas recorrieron unos metros, el bosque cambió de nuevo. El aire se volvió más denso, casi húmedo. Los troncos altos parecían vigilar la brecha, estrechando la entrada como guardianes de un secreto antiguo. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía demasiado ruidosa. Rubén levantó la mano otra vez. «Escuchen». Los tres quedaron inmóviles. Un tronido lejano resonó entre los árboles. No era un disparo. No era un motor. Era algo rompiéndose. Algo pesado. Mauricio sintió un escalofrío. Rubén habló primero. «Eso es una suspensión tronando. O un eje que ya no aguanta». Álvaro abrió los ojos con sorpresa. «Entonces, están perdiendo movilidad». El capitán no perdió el tiempo. Tomó el radio. «Águila 1. Si tiene alguna apertura por la copa de los árboles, necesito que me diga si ve vehículos detenidos». Hubo unos segundos de silencio. Luego, la voz de Elena llegó entrecortada, pero firme. «Capitán, hay un destello metálico en la parte baja del cañón. No se mueve. Podría ser una unidad que quedó atrás». Rubén apretó la mandíbula. Lo sabía. Los monstruos no suben bien este cerro. Álvaro miró al capitán. «Si hay un vehículo detenido, podríamos tener más evidencia. O algo más». El capitán sintió cómo la sierra parecía cerrar el círculo alrededor de ellos. Todo se alineaba. La mochila de Miguel, las marcas frescas, el blindaje desprendido, el motor forzado. Y ahora, un vehículo detenido en pleno ascenso. «O es una oportunidad», dijo finalmente, «o es una trampa». El viento sopló entre los pinos como si respondiera. Y de pronto, el bosque ya no parecía solo un camino, parecía una decisión. El aire en el bosque se volvió más frío mientras descendían hacia el cañón. La luz del sol apenas llegaba a tocar el suelo, filtrándose en líneas doradas que parecían flotar sobre el polvo suspendido. El capitán Mauricio Villaseñor caminaba adelante, atento a cada sonido, cada sombra que se movía entre los troncos altos. No era la primera vez que avanzaba hacia un punto incierto, pero algo en aquel silencio tenía un peso particular, casi antiguo, como si la montaña estuviera midiendo sus pasos. Rubén Castañeda revisaba el terreno con esa intuición que solo los hombres de la sierra desarrollan después de toda una vida caminando por huertas, barrancas y caminos olvidados. Cada tanto se detenía, tocaba la tierra, olía la corteza de algún pino, dejaba que el cerro le hablara. Álvaro Medina, por su parte, mantenía el radio cerca de la boca, atento a cualquier mensaje de la piloto Helena Armenta. Sabía que la vista desde arriba podía salvarlos de una mala decisión. «Capitán», dijo Álvaro con voz suave, «¿cree que la unidad detenida sea reciente o podría ser algo viejo?» Mauricio no respondió de inmediato. Observó el rastro de tierra removida que seguía bajando hacia la zona donde Helena había reportado el destello metálico. La pista era clara. Marcas frescas, profundas, con la forma irregular de un vehículo sobrecargado. «Si fuera viejo», dijo finalmente, «la tierra habría vuelto a su lugar. La sierra siempre reclama lo que se queda quieto demasiado tiempo. Esto no tiene ni dos amaneceres». Rubén asintió sin voltear. «El capitán tiene razón. El cerro no miente». A medida que avanzaban, el sonido de algo metálico golpeando suavemente una piedra llegó desde abajo. No era fuerte, pero sí lo suficiente para poner la piel de gallina. Álvaro apretó los dientes. «Eso no fue un animal», dijo. Rubén levantó la mano, indicando que se detuvieran. Luego señaló un tronco caído que podía servir como cobertura natural. «Capitán, el eco viene de allá». Mauricio revisó con los binoculares. Entre las sombras del cañón, una estructura rectangular, de color mate y con ángulos toscos, se recortaba contra las piedras.
Era una camioneta, o lo que quedaba de una, reforzada con placas añadidas sin demasiada precisión. Un monstruo casero, igual a los que habían visto en otras ocasiones, pero esta vez detenido, abandonado, vulnerable. Águila 1 a equipo terrestre. La voz de Helena llegó más clara ahora. La unidad sigue sin moverse. No detecto actividad alrededor, pero tengan cuidado. Las sombras impiden ver bien. Álvaro observó al capitán con un gesto tenso. Si está sola, podríamos acercarnos, obtener información, saber si estaban transportando algo. Rubén intervino. O a alguien. El capitán sintió otra vez el peso invisible de la mochila encontrada horas atrás. Una punzada silenciosa se clavó en su pecho. Vamos a acercarnos, dijo finalmente. Pero lento. Nadie se precipite, ni un ruido de más. Descendieron por la pendiente, que estaba cubierta de agujas de pino y piedras sueltas. Cada paso debía calibrarse para no resbalar. El aire olía a metal caliente, a motor forzado. Era un olor que no engañaba. La unidad había sido usada recientemente. Cuando estuvieron a unos metros, Rubén levantó la vista. «Capitán», dijo en voz apenas audible, «mire eso». En la parte trasera del vehículo, una de las láminas improvisadas colgaba, como si alguien la hubiera arrancado con fuerza. No era algo típico. No era accidente. Era prisa. Mucha prisa. Álvaro caminó con cautela alrededor de la camioneta, observando por las rendijas estrechas del blindaje casero. No se veía movimiento. Mauricio se inclinó y tocó la tierra bajo una de las llantas. Estaba tibia. Ese simple detalle bastaba para confirmar lo que temía. «Se detuvo hace poco», murmuró. Rubén señaló el suelo a unos pasos de distancia. «Y mire esto. Huellas que van hacia el bosque. Varias. Algunas más profundas, otras ligeras, como si se hubieran dispersado». Álvaro miró hacia el sendero estrecho que se perdía entre los árboles, oscuro como una boca abierta. Si se fueron caminando, lo hicieron rápido, y quizá no solos. El capitán no respondió. Abrió la puerta trasera del vehículo. No estaba cerrada del todo. Alguien la había dejado entornada. Uno de los tornillos estaba doblado, como si hubiera sido golpeado desde adentro, o como si un objeto hubiera sido sacado de prisa. El interior olía a polvo, metal caliente y algo más. Un rastro de humedad, tal vez ropa o mochilas abandonadas. Nada explícito. Nada que rompiera las reglas del silencio que la sierra exigía. Rubén se asomó con cautela. «Capitán, mire esto». En el piso metálico, bajo una manta vieja, había un pequeño llavero oxidado con forma de nopal. Una pieza sencilla, de esas que venden en los mercados artesanales de la región. Mauricio lo tomó en la mano y sintió que algo se le partía adentro. No era un objeto importante por sí mismo, pero sí lo era por dónde estaba. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por quién podría haberlo llevado? El capitán pensó en la madre de Miguel, en aquella mirada llena de esperanza agotada. Pensó en la mochila, pensó en el rastro. Álvaro rompió el silencio. «Capitán», dijo con voz baja, «esto podría ser una pista», completó Mauricio. Rubén se persignó suavemente, sin hacer ruido. «La sierra está hablando, capitán. Y cuando habla así, es porque falta poco para encontrar lo que buscamos». El radio sonó otra vez. «Águila 1 a equipo terrestre. Detecto movimiento tenue más arriba del cañón. No puedo distinguir si son animales o personas. Pero no están lejos de ustedes». Los tres se miraron. Ninguno necesitó decir una palabra más. La decisión ya estaba tomada. Y el bosque, con sus sombras largas y su silencio afilado, parecía invitarlos a entrar un poco más. El capitán Mauricio Villaseñor levantó la mirada hacia el punto donde la voz de Elena Armenta había señalado movimiento. El bosque se extendía como un muro de sombras verdes, imperturbable, ocultando mejor que cualquier persona lo que no quería mostrar.
Entre los troncos altos y los claros estrechos, la sierra parecía guardar su propio aliento, como si esperara a ver qué decisión tomarían. Rubén Castañeda se acercó al capitán y habló sin levantar la voz. «Capitán, ese movimiento no suena a animal. Los animales no se mueven en grupo, y menos hacia arriba. Los humanos, sí». Álvaro Medina tragó saliva, mirando la dirección que Rubén había señalado. «Si son ellos», dijo, «podrían estar buscando una salida o un escondite». El capitán guardó el llavero con forma de nopal en su bolsa. Era pequeño, pero su presencia pesaba en él como una responsabilidad. A veces, las montañas no hablaban con palabras, hablaban con objetos, rastros, silencios, y cuando lo hacían, era imposible ignorarlas. «Vamos», dijo Mauricio finalmente, «no nos quedaremos aquí esperando a que tomen ventaja». Comenzaron a avanzar por una brecha que no estaba marcada en ningún mapa. No era un camino, ni siquiera un sendero, más bien era un pasaje que la sierra había permitido a la fuerza del paso repetido. La tierra estaba suelta, cubierta de agujas de pino. Cada paso requería equilibrio. Las ramas bajas golpeaban los hombros y la cara, y el olor a resina se volvía más intenso conforme se internaban en la zona más tupida del cerro. A los pocos minutos, Helena volvió a comunicarse. «Águila 1 a equipo terrestre. Estoy perdiendo visual completa. El follaje está demasiado cerrado. Solo puedo escuchar ecos, y no sé si son de ustedes o de algo más». Mauricio respondió con calma. «Recibido, Águila 1. Mantenga altura, y si detecta alguna apertura, avísenos, no se exponga». Rubén avanzaba adelante, casi oliendo el camino. Cada tanto se detenía, tocaba una rama rota, examinaba una piedra movida y seguía. «La sierra dejó pasar algo pesado por aquí hace poco», dijo con seguridad. «No es casual, no es un animal ni un caminante común. Esto fue gente que no quería dejar rastro, pero dejó. Todos dejamos rastro cuando tenemos prisa». Álvaro suspiró. «¿Y si nos están guiando hacia algún punto donde quieran escondernos? ¿Algún recodo del cerro donde puedan observarnos sin que los veamos?» Rubén negó de inmediato. «No, si quisieran eso, habríamos escuchado señales. La sierra cambia cuando alguien espera atacar. El monte se queda demasiado quieto. Aquí no está quieto, está inquieto». El capitán comprendió el matiz. Era cierto. A pesar del silencio profundo, había un tipo de tensión que no era la de una trampa, sino la de un rastro vivo, reciente. Algo se estaba moviendo antes que ellos, algo que quería llegar a algún lugar antes de que el sol avanzara demasiado. Siguieron avanzando entre troncos que parecían interminables. El bosque era tan denso que a veces apenas podían ver unos pasos adelante. La luz entraba en hilos finos como agujas doradas, iluminando polvo suspendido que parecía flotar sin decidir a dónde ir. De pronto, Rubén levantó la mano bruscamente. «¿Aquí?», murmuró. Algo cambió. Los tres se detuvieron. El aire tenía un olor distinto, a tierra removida, a sudor humano reciente, a algo movido con prisa. Rubén caminó hacia un claro pequeño, cubierto por maleza baja. Ahí, semioculto entre ramas secas, había un pedazo de tela, un color deslavado, casi imperceptible, pero lo suficiente para sobresalir del marrón y el verde del bosque. Mauricio se acercó, agachándose para levantarlo. Era una manga de camisa, arrancada de tajo, todavía con un botón colgando. «Esto», susurró Álvaro, «¿es de alguno de ellos? ¿O podría ser de...?» El capitán no lo dejó terminar. «No lo sabemos todavía, y no vamos a suponer nada». Rubén, que caminaba unos pasos más adelante, se detuvo frente a un tronco caído. «Capitán», dijo sin voltearse, pero con un tono que helaba la piel, «venga a ver esto». Mauricio y Álvaro se acercaron. A un costado del tronco, como si la sierra lo hubiera colocado allí deliberadamente, había una pisada clara. No era grande. Tampoco era de una bota pesada ni de alguien con blindaje. Era más liviana, más humana, más vulnerable.
Álvaro se inclinó, tocando suavemente la marca. Esta pisada, dijo, no corresponde a los demás rastros, es de alguien que no llevaba peso, ni prisa, o de alguien que ya no podía correr más. Rubén respiró profundo. Capitán, esta huella podría ser de Miguel, o de alguien que estaba con ellos en contra de su voluntad. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era un silencio de tensión, era un silencio que dolía. Helena volvió a hablar por el radio. Águila 1 a equipo terrestre. Detecto un sonido tenue, más arriba del sendero. No es motor. Parece metal contra roca. Regular, como si algo estuviera siendo arrastrado. El capitán levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente serenos, tenían ahora una determinación que incendiaba la atmósfera. Rubén, dijo con voz más firme que nunca, guíenos, no vamos a perder este rastro, no hoy. El sargento asintió, moviéndose con un paso decidido pero silencioso, como si la sierra misma le abriera camino. Y así, entre los pinos altos y el murmullo del viento que traía aromas de polvo viejo, el equipo se internó aún más en el corazón del cerro. Un sendero que no existía en los mapas se convirtió, de pronto, en la única ruta que importaba. El sendero invisible se tornó más estrecho conforme avanzaban. Los pinos crecían tan juntos que parecía que intentaban cerrar el paso, como si quisieran proteger algún secreto enterrado en el corazón del cerro. El capitán Mauricio Villaseñor notó cómo el aire cambiaba de nuevo. Más frío, más denso, cargado con un silencio que no era natural. Era el tipo de silencio que solo aparece cuando alguien ha pasado hace poco, pero ya no está. Rubén Castañeda avanzaba adelante, atento a cualquier señal. Cada paso lo daba con la suavidad de un hombre acostumbrado a caminar sobre tierra viva. Tocó una raíz rota, examinó la dirección en que se había quebrado y luego miró al capitán. «Capitán», murmuró, «aquí pasó alguien corriendo». La raíz se rompió hacia adelante. No fue un paso normal. Álvaro Medina frunció el ceño. ¿Corriendo? ¿Huyendo? ¿O buscando perderse? Rubén negó lentamente. No. No es huida de alguien armado. Es huida de alguien que no conoce el terreno. El bosque muestra cuando alguien camina sin saber a dónde va. El capitán sintió un escalofrío suave en la nuca. Había visto demasiados rastros en su vida para no comprender lo que Rubén quería decir. Cuando alguien corre sin dirección clara, es porque está asustado o porque está solo. Antes de que pudiera responder, el radio crepitó. Águila 1 a equipo terrestre. La voz de Helena sonaba un poco más tensa. Estoy escuchando algo extraño. No es motor. No es viento. Es un eco. Como si algo estuviera chocando contra una superficie dura de manera repetida. Álvaro levantó la vista instintivamente hacia las copas de los árboles, como si eso pudiera ayudar a entender el origen del sonido. ¿Podría ser una señal? ¿Un aviso? ¿O alguien golpeando algo para pedir ayuda? Helena respondió de inmediato. No lo sé, teniente. Solo sé que el eco se repite cada cierto tiempo y no parece natural. Mauricio respiró hondo. Podían ser muchas cosas. Podía ser un pedazo de metal suelto golpeando contra una roca, arrastrado por el viento. Podía ser algún pedazo desprendido del blindaje improvisado. O podía ser algo más. Rubén miró al capitán como si hubiera leído su mente. El eco viene de arriba, dijo. Y no viene del convoy. Si fuera el convoy, el sonido sería más pesado, más irregular. Esto es otra cosa. Álvaro se acercó a una pequeña pendiente y observó las marcas entre las hojas. Capitán, dijo, aquí hay huellas más ligeras, casi sin profundidad, como de alguien subiendo a pie, y están frescas. Mauricio examinó el terreno. El cerro contaba siempre una historia. El problema era saber leerla. Las huellas eran pequeñas, desordenadas, como si la persona hubiera dudado, retrocedido y vuelto a avanzar.
Rubén señaló hacia la izquierda, donde un grupo de pinos formaban un corredor natural entre sus troncos. «Ese camino», murmuró, «no existe en ningún mapa. Pero alguien lo abrió. Hace poco. Lo suficiente para que aún huela a corteza rota». Álvaro bajó la voz. «¿Podría ser él? ¿Podría ser Miguel?» Nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque la pregunta era demasiado grande para contestarla sin pruebas. Pero en el pecho del capitán, la esperanza y el miedo comenzaron a mezclarse como dos corrientes que chocan entre sí. Tomó la decisión. «Vamos a subir por ese corredor», dijo, pero con calma. «Si alguien está ahí, no queremos asustarlo». Rubén avanzó primero, levantando las ramas con cuidado para no hacer ruido. El sendero improvisado era tan estrecho que apenas cabían entre los troncos. La luz se filtraba en líneas finas, creando sombras que parecían moverse al ritmo del viento. A cada paso, el sonido del eco se hacía más claro. Era un golpe suave, regular, casi rítmico, como si alguien estuviera golpeando un objeto metálico contra una piedra una y otra vez, sin fuerza, pero con insistencia. Álvaro susurró: «Ese sonido no parece de alguien con fuerza». Rubén se detuvo en seco. «Capitán, escuche». Todos quedaron inmóviles. Golpe, golpe, golpe. Era un sonido que se repetía con la paciencia de alguien que no tenía otra herramienta para hacerse notar. No era constante ni desesperado. Era persistente. Y eso lo hacía más inquietante. Mauricio avanzó unos pasos más y tocó el brazo de Rubén. «Dime que no es una trampa», susurró. Rubén negó con firmeza. «Si fuera trampa, el bosque estaría callado de otra forma». Esto es otra cosa, capitán. Es alguien que no sabe dónde está y está pidiendo que alguien lo escuche». El capitán sintió cómo su respiración se hacía más profunda. No quería adelantarse, no quería imaginar que aquel sonido débil podía ser lo que tanto habían buscado. Pero el cerro no mentía. El cerro no hacía burlas. Helena volvió a hablar. «Capitán, el eco viene justo de la zona que están atravesando. No puedo ver desde arriba, pero están muy cerca. Sea lo que sea, está a unos metros de ustedes». Mauricio bajó el radio lentamente. Miró a Rubén, luego a Álvaro. Ambos asintieron. No necesitaban palabras. El capitán levantó una mano, pidiendo silencio total. Los tres se movieron despacio, dejando que la sierra marcara el ritmo. El sonido se volvió más claro. Golpe, golpe. Y entonces, entre dos pinos gruesos, vieron algo, una sombra. Algo pequeño. Algo que no se movía con la fuerza de un adulto. Rubén exhaló un susurro casi inaudible. «Capitán, hay alguien ahí». El capitán sintió como si el cerro entero contuviera el aliento. Era el momento que ninguno de ellos quería enfrentar, pero que todos sabían que tarde o temprano llegaría. El capitán Mauricio Villaseñor avanzó un paso más, despacio, dejando que la sierra dictara cada movimiento. El corazón le golpeaba el pecho con la fuerza de alguien que no quería adelantarse a la esperanza, pero tampoco podía ignorarla. La sombra entre los dos pinos no era grande, tampoco era firme. Parecía temblar ligeramente, como si tratara de hacerse más pequeña de lo que ya era. Rubén Castañeda respiró profundo, con esa mezcla de intuición y respeto que solo los hombres de la montaña entienden. «Capitán», susurró, «esto no es nadie que quiera hacernos daño. Esa sombra parece de alguien asustado». Álvaro Medina miró alrededor, evaluando cada tronco, cada raíz, cada hueco entre la maleza. Era imposible no sentir una tensión creciente, una mezcla de adrenalina y una especie de ternura silenciosa. «¿Y si es alguien perdido?», dijo con cautela. «Puede estar herido o confundido». Mauricio levantó una mano pidiendo quietud absoluta. La sombra volvió a moverse, esta vez hacia atrás, como si quisiera esconderse más entre los troncos.
El sonido metálico se detuvo por un instante, y ese silencio repentino pesó más que todo lo que habían escuchado antes. El capitán se arrodilló muy despacio, bajando su propia altura para no intimidar a lo que fuera que estuviera allí. Su voz salió suave, caliente, como quien habla con un niño en la oscuridad. «Oye», dijo despacio, «no te vamos a hacer daño. Somos de ayuda. Estamos aquí para encontrarte, no para asustarte». Rubén observaba atento. «Capitán, algo se movió, creo que intenta escucharlo». Álvaro respiró hondo. Bajó también la postura, dejando el radio suavemente a un lado para no parecer amenazante. Mauricio continuó. «Si puedes oírme, estamos aquí contigo. No estás solo. Nadie va a lastimarte». La sombra se movió otra vez. Esta vez, una mano delgada, temblorosa, se asomó entre las agujas de pino. Era una mano pequeña, sucia de tierra, con los nudillos raspados. La vista hizo que el sargento Rubén apretara la mandíbula. «Capitán», dijo en voz casi rota, «esa no es mano de hombre. Es demasiado pequeña». Álvaro abrió los ojos con sorpresa. «¿Un menor? ¿En esta parte del cerro?» El capitán sintió un golpe en el pecho, uno distinto al que da el miedo o la tensión operativa. Era un golpe emocional, de esos que te obligan a quedarte inmóvil unos segundos para procesar lo que estás viendo. La mano retrocedió un poco. El sonido metálico se escuchó otra vez, esta vez más suave, como si el objeto apenas tocara la roca. No era un golpe defensivo, era más parecido a un llamado tímido. Mauricio habló de nuevo, con una calma casi paternal. «No voy a acercarme si no quieres. Pero dime si estás bien. Dime si necesitas agua. Dime tu nombre. No me nicado narcantinas. No me nicado narcantinas. No me nicado narcantinas. No me nicado narcantinas. No me nicado narcantinas». La sombra dejó ver un poco más de sí misma. Entre las ramas se distinguió un rostro pequeño, cubierto de tierra, los ojos abiertos como los de un venado asustado. La respiración del menor era rápida, entrecortada. Rubén se inclinó apenas. «Capitán, ese niño está fuera de sí. Algo lo asustó feo». Álvaro miró al capitán, esperando la señal. Mauricio extendió lentamente una mano vacía. «No te voy a tocar. Solo quiero ayudarte». El niño parpadeó, miró hacia ambos lados del bosque, como si temiera que algo o alguien más estuviera cerca. Luego señaló hacia arriba del cerro con un dedo tembloroso. No dijo una palabra, pero el mensaje era claro. Rubén murmuró: «Quiere que veamos algo, o que algo quedó allá». Álvaro añadió: «O que alguien más está arriba». El capitán volvió a hablarle al niño. «¿Puedes decirnos tu nombre?» El niño tragó saliva. Apenas movió los labios. La voz salió como un susurro que el bosque casi se traga. Mi nombre es Tomás». Mauricio sintió que el mundo se detenía. Tomás, no Miguel. Pero un niño perdido en el corazón del cerro jamás era casualidad. Helena habló por el radio en ese momento, casi rompiendo el silencio sagrado del encuentro. «Águila 1 a equipo terrestre. Detecto ligeros movimientos más arriba. No puedo identificar cuántos, pero no están quietos. Repito, no están quietos». Álvaro recogió el radio con rapidez. «¿Dirección?» «En la misma que ustedes llevan», respondió Helena con un tono inquieto, como si estuvieran siguiendo el mismo rastro. El capitán volvió hacia Tomás. El niño lo miró, temblando, con los labios apretados y una expresión que mezclaba miedo y urgencia. «Tomás», dijo Mauricio con dulzura, «¿estabas con alguien más? ¿Pasó algo aquí? ¿Arriba?» El niño asintió apenas, muy lento, como si admitirlo fuera peligroso. «¿Quién estaba contigo?», preguntó el capitán. Y entonces, con la voz quebrada, Tomás soltó unas palabras que hicieron que los tres hombres se erizaran. «El hombre estaba cerca de mí. Él me pidió que corriera». «¿El hombre?», repitió Mauricio.
Tomás asintió. Dijo que su nombre era Miguel. El capitán sintió que el cerro entero respiraba con él. Miguel Treviño. Rubén cerró los ojos un instante, como si agradeciera en silencio. Álvaro apretó los puños. Capitán, dijo con un hilo de emoción contenida, entonces, él estuvo aquí, él está cerca. Mauricio se incorporó lentamente. Su mirada ya no tenía dudas. Tomás señaló con más fuerza hacia arriba del cerro. Allá, susurró. Allá se quedó. El viento sopló entre los pinos como si confirmara la verdad. Y el capitán Villaseñor supo, sin necesidad de más palabras, que el tramo siguiente no solo era una misión, era un rescate. El niño Tomás seguía señalando hacia lo alto del cerro, con la mano temblorosa pero firme, como si esa simple dirección fuera la única verdad a la que podía aferrarse. Sus ojos, grandes y húmedos, cargaban un miedo antiguo, ese que solo conoce quien ha visto más de lo que debería ver un menor. El capitán Mauricio Villaseñor se arrodilló nuevamente para estar a su altura. Tomás, dijo con voz suave, Miguel estaba contigo cuando lo viste por última vez. El niño apretó los labios y asintió. Rubén Castañeda, que tenía un don especial para leer emociones ajenas, dio un paso adelante, pero sin acercarse demasiado, para no asustarlo. ¿Él te dijo que corrieras?, preguntó con un tono cálido, casi paternal. Sí, respondió Tomás, con la voz quebrada. Dijo que yo tenía que irme, que no me quedara cerca. Álvaro Medina tragó saliva, tratando de mantener la calma. Era evidente que Tomás había estado demasiado cerca de algo que no debería haber presenciado. Mauricio respiró hondo y apoyó una mano en el suelo para mantener la estabilidad emocional antes de hablar. ¿Y él? Miguel, ¿hacia dónde fue? Tomás señaló hacia arriba, entre los pinos densos. Dijo que subiría, que tenía que buscar una salida. La última palabra salió como un suspiro. Álvaro intercambió una mirada rápida con el capitán. Capitán, dijo en voz baja, si Miguel estaba subiendo mientras el convoy avanzaba también hacia arriba, Rubén completó la idea, preocupado. Entonces pudo cruzarse con ellos, o esconderse de ellos, o... Mauricio levantó la mano, pidiendo silencio. No quería que el niño escuchara especulaciones que pudieran herirlo más. Volteó hacia Tomás. Hiciste bien en correr, hijo. Muy bien. Ahora, ¿puedes caminar? Tomás dudó, pero finalmente asintió despacio. Rubén se acercó con delicadeza. Capitán, puedo llevarlo conmigo por la parte baja. Hay un punto más seguro entre los pinos. No debería seguir subiendo con nosotros. Mauricio lo consideró. No quería poner al niño en riesgo. Tampoco quería separarse de Rubén. Pero la protección de un menor siempre tenía prioridad. Álvaro intervino. Capitán, puedo quedarme con Rubén mientras usted sigue el rastro. La propuesta era lógica, pero la decisión no era simple. Se quedaron en silencio unos segundos, midiendo opciones. Helena rompió la pausa desde arriba. Águila 1 a equipo terrestre, todavía detecto ecos más arriba. El sonido se mueve. Lento, pero se mueve. Y ahora hay otro eco, más irregular. Mauricio respondió. ¿Dos fuentes distintas? Creo que sí, contestó Helena. No puedo asegurar nada, pero no suenan iguales. El capitán sintió un escalofrío. Si había dos sonidos, entonces había dos presencias. Miguel podría ser una. ¿Y la otra? Tomó la decisión con la firmeza de quien entiende que el tiempo era ahora su enemigo más grande. Rubén, quédate con Tomás, busca un punto seguro y espera mi señal. Álvaro, vienes conmigo. Rubén aceptó la orden sin protestar, aunque su mirada decía que preferiría no separarse del capitán. Pero también entendía que ningún operativo valía más que proteger a un niño. Mauricio se inclinó hacia Tomás. Vamos a buscar a Miguel. Prometo que volveremos contigo. ¿Me escuchas?
El niño lo miró con ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Sí, murmuró, apenas audible. Rubén tomó su mano con cuidado. Vamos, campeón. Te voy a llevar a un lugar seguro. El capitán observó cómo Rubén y Tomás se alejaban entre los pinos, desapareciendo en un corredor natural de sombra. Solo cuando dejó de verlos, dio la orden. Álvaro, susurró. Vamos. Subieron por el sendero estrecho, guiándose por el olor a tierra removida y el sonido leve, persistente, que seguía repitiéndose entre los troncos. Golpe, golpe. A veces el eco se apagaba unos segundos, luego volvía. Era un ritmo frágil, casi humano, como si quien lo producía estuviera al límite de sus fuerzas, pero se negaba a rendirse. El cerro se volvía más inclinado. Las ramas eran más cerradas. La luz se hacía más escasa. De pronto, Álvaro se detuvo y levantó la mano. Capitán, mire. En el suelo, sobre un manto de agujas de pino, había marcas de rodillas. Alguien se había apoyado ahí. No era una marca profunda, pero sí lo suficiente para entender que quien estuviera subiendo había caído o se había detenido por agotamiento. Mauricio tocó la tierra con los dedos. Está tibia, reciente, muy reciente. Álvaro respiró hondo. Capitán, dijo con un hilo de emoción contenida, estamos cerca, muy cerca. Siguieron ascendiendo. El aire se volvió más húmedo, el bosque más hondo. Un olor leve a tela mojada flotó en el ambiente, mezclado con el olor del musgo. El sonido metálico volvió a escucharse, esta vez más claro. Golpe, golpe. Ya no había duda. Era humano. Era insistente. Y estaba a pocos metros. Mauricio levantó el radio. Águila 1. Estamos muy cerca. Necesito que mantengas altura y me avises si ves movimiento lateral. Recibido, capitán, respondió Helena. Pero tengan cuidado. El sonido ya no es constante. Eso significa que la persona que lo hace está perdiendo fuerza. Eso golpeó al capitán más fuerte que el viento frío. Miró a Álvaro. Vamos a apurarnos, dijo, pero sin perder silencio. Miguel podría estar herido o asustado. No queremos que corra más. Álvaro asintió y avanzaron entre los troncos, abriéndose paso como podían, cuidando no hacer ruido innecesario. Y entonces, entre un claro diminuto, donde la luz caía como un rayo dorado, el capitán vio algo. Una figura, sentada, encogida, con la espalda apoyada contra un tronco viejo. La mano sostenía un pedazo de metal que golpeaba contra una piedra, muy despacio, como si ese simple ruido fuera su única forma de seguir presente en el mundo. El capitán sintió la respiración detenerse en su pecho. Álvaro se quedó congelado. Era un hombre, delgado, cansado, cubierto de tierra, y aunque aún no veían su rostro, Mauricio ya sabía quién era. El capitán Mauricio Villaseñor sintió cómo el aire se detenía en su pecho, como si el cerro entero hubiera decidido suspender el tiempo. La figura sentada junto al tronco no se movía, salvo por aquel gesto lento, casi ceremonial, con el que golpeaba un pedazo de metal contra una piedra. Era un sonido débil, constante, como si cada golpe fuera una forma de decir, aquí estoy, no me he ido. Todavía puedo esperar. Álvaro Medina, a su lado, se quedó inmóvil. No se atrevió a hablar. En la sierra había momentos que no debían romperse con palabras apresuradas. Mauricio avanzó un par de pasos, cuidando que ninguna rama hiciera ruido. El hombre, aunque parecía agotado, levantó ligeramente la cabeza, como si hubiera sentido su presencia. Su rostro, cubierto de tierra seca y sudor frío, estaba marcado por el cansancio de alguien que llevaba más tiempo del que debía caminando sin rumbo claro. Los labios estaban resecos, la mirada perdida, pero viva, profundamente viva. Y entonces, con una quietud que casi le quebró el alma, Mauricio reconoció al hombre. Miguel Treviño, el mismo que había visto en fotografías gastadas. El mismo que su madre esperaba desde hacía tanto.
el mismo cuyo nombre había sostenido horas atrás en una etiqueta medio rota dentro de una mochila sucia. «Miguel», murmuró el capitán, sin acercarse de golpe. El hombre parpadeó. Su respiración tembló. El pedazo de metal se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo con un sonido seco. Álvaro, conteniendo la emoción, dio un paso hacia adelante. «Capitán», dijo en voz muy baja, «es él. Tiene que ser él». Miguel levantó lentamente la mirada. Sus ojos buscaron entre las sombras hasta que se fijaron en la figura del capitán. En su expresión había alivio, pero también un miedo profundo, casi infantil, como si no estuviera seguro de que lo que veía fuera real. Mauricio volvió a hablarle, con la voz más suave que jamás usó en la sierra. «Miguel, somos nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Ya no estás solo». El hombre abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido, solo un jadeo suave. Luego, con un esfuerzo visible, logró articular unas palabras apagadas. «Tomás, ¿el niño? ¿Está bien?». La pregunta le cayó al capitán como un golpe cálido, lleno de humanidad. Ese hombre, exhausto, perdido, lo primero que preguntas era por el niño. «Sí», respondió Mauricio, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarle la voz. «Él está con nosotros, está a salvo, lo encontramos, está a salvo, Miguel». La respiración del hombre se alivió un poco. Sus hombros cayeron, como si un peso enorme se hubiera desprendido de él. Álvaro se acercó despacio. «Capitán, está deshidratado y agotado. Necesita agua ya». Mauricio asintió. Sacó su cantimplora y se la ofreció a Miguel, pero sin tocarlo, sin apresurarlo. El hombre miró el agua como si fuera un recuerdo perdido, y apenas entonces la tomó con las dos manos, tembloroso, bebiendo en pequeños sorbos. Mientras lo observaba, el capitán sintió que algo más estaba en juego. Aquella imagen, un hombre que llevaba días perdido, un niño huyendo, un convoy subiendo al cerro, no era casual. El cerro, a su modo silencioso y duro, había sido testigo de algo grande. Miguel bajó la cantimplora con dificultad. «Ellos», murmuró con voz ronca, «ellos iban arriba. Muchos. Yo me escondí. Tomás estaba conmigo. No quería que lo vieran». Álvaro lo miró con una mezcla de respeto y angustia. «¿Te encontraron?», preguntó. Miguel negó lentamente. «No. No me vieron, pero escuché sus pasos, escuché sus voces. Se movían rápido, como si llevaran prisa, mucha prisa». El capitán sintió cómo cada palabra del hombre encajaba con la información que habían visto desde el aire. El convoy, los rastros, el blindaje improvisado, el motor forzado. Miguel respiró hondo, dolorosamente. Creo que iban hacia una brecha escondida. Una que solo se ve desde cierto punto. La usaban hace tiempo. Antes. Álvaro lo miró, sorprendido. «¿Conoces esa brecha?». Miguel cerró los ojos un instante, como si buscara la fuerza para explicar. «Mi familia venía aquí a recolectar leña. Hay un paso oculto, detrás de una roca grande. No se ve a simple vista, pero lleva a una zona donde se pueden esconder vehículos por días sin ser vistos». El corazón del capitán se aceleró. Ese tipo de información no aparecía en mapas, no aparecía en reportes. Solo alguien que hubiera crecido ahí podía conocer algo tan específico. Mauricio intercambió una mirada con Álvaro. «Si el convoy logró entrar a esa brecha», murmuró el teniente, «podríamos perderlos. Podrían desaparecer entre los árboles». Mauricio asintió, consciente de la gravedad. Pero antes de moverse, volvió a mirar a Miguel. El hombre temblaba. Apenas podía sostenerse sentado. «Vamos a sacarte de aquí», dijo el capitán, con una convicción suave pero firme. «Vas a reunirte con Tomás. Y luego te vamos a poner a salvo. Te lo prometo». Miguel abrió los ojos, y por primera vez desde que lo encontraron, apareció una chispa pequeña, frágil, de alivio. Pero antes de que el capitán pudiera ayudarlo a incorporarse, el radio crepitó con urgencia.
Águila 1 a equipo terrestre. La voz de Helena sonaba más tensa que nunca. Detecto movimiento fuerte entre las copas de los árboles. No es normal. Repito, no es normal. Algo grande se aproxima al área donde están. Mauricio sintió cómo la sierra entera contenía la respiración. Algo venía hacia ellos. Algo que no tenía nada que ver con encontrar a Miguel. Algo que podía cambiarlo todo. El aviso de Helena cayó sobre el capitán Mauricio Villaseñor como una piedra fría. El eco del radio aún vibraba en el aire cuando él levantó la mirada hacia las copas de los pinos. El bosque entero parecía contener un suspiro antiguo, un murmullo de alerta que corría de tronco en tronco como una corriente invisible. Álvaro Medina, que ya tenía la mano cerca del equipo, clavó los ojos entre las sombras danzantes del follaje. «Capitán», dijo con voz baja, «¿cree que sea el convoy o algo más?» Mauricio no respondió de inmediato. Se acercó a Miguel, que intentaba incorporarse apoyándose en el tronco. «Miguel, necesito que trates de mantenerte en pie. No vamos a dejarte aquí». El hombre asintió, aunque su cuerpo temblaba débilmente. Álvaro le ofreció un hombro para sostenerse. Con esfuerzo, Miguel logró ponerse de pie, respirando entrecortado. Helena volvió a hablar, esta vez con más urgencia. «Movimiento fuerte y rápido. No es animal. Se está acercando a su posición por el flanco derecho». El capitán sintió el peso del momento. No había espacio para errores. En la sierra, un pequeño error podía multiplicarse. Rubén debía estar más abajo con Tomás, en un punto seguro. Bien, al menos no estaban cerca de aquello que se aproximaba. Mauricio susurró, «Álvaro, colócalo detrás de ese tronco grande. Que se mantenga bajo. No hables fuerte. No hagas ruido». Álvaro obedeció, ayudando a Miguel a apoyarse detrás de una roca cubierta de musgo. El hombre se sostuvo como pudo. Con la respiración acelerada, el capitán evaluó el entorno. La luz era tenue. El viento apenas se movía. Y, sin embargo, había algo, un rumor, un susurro áspero, como de ramas partiéndose a lo lejos. Era un sonido tenue, pero insistente, como si algo pesado estuviera cruzando entre los árboles, intentando moverse sin ser visto. Álvaro regresó junto al capitán. «No puedo ver nada», dijo casi en un susurro. «Pero lo escucho y no me gusta». Mauricio levantó el radio. «Águila 1, describe la trayectoria». Helena respondió, con un filo de nervios en la voz. «Va sobre ustedes, capitán. No puedo garantizar si es un grupo o un solo objeto grande, pero es rápido, demasiado rápido para ser alguien caminando». Álvaro frunció el ceño. «¿Un vehículo?» Rubén había dicho antes que en esa parte del cerro no podían maniobrar fácil. Un vehículo sería difícil de mover entre los pinos, a menos que... El capitán sintió la idea como un rayo. «No», dijo en voz baja, «un vehículo no, pero sí algo relacionado con ellos». Un ruido súbito quebró el aire. Fue un golpe seco, lejano, pero lo suficientemente fuerte para reverberar entre los troncos. Miguel se estremeció, aferrándose al musgo. Álvaro habló apenas en un susurro. «Capitán, ese sonido, ¿fue un tronco o algo metálico?» Otra vez el ruido, más cercano, más claro. Un golpe contra la tierra o contra piedra. No era un eco débil, era el peso de algo. Mauricio levantó una mano, ordenando inmovilidad total. Silencio. Los tres quedaron quietos, y entonces lo oyeron. Un motor, pero no un motor grande como el de una camioneta reforzada. Era un motor más pequeño, más agudo, luchando contra la resistencia del terreno, un motor que no avanzaba, sino que circulaba alrededor. Álvaro casi no podía creerlo. «Capitán, ¿una motocicleta?» Mauricio negó con la cabeza. «No, no es motocicleta. Ese sonido es más áspero, más comprimido, más torpe». Miguel, con la voz quebrada, susurró desde atrás de la roca.
Es, es un cuatrimoto. El capitán giró hacia él. ¿Un cuatrimoto? Miguel asintió, respirando con esfuerzo. Lo escuché. Cuando estaba escondido, ellos tenían dos, para vigilar el cerro, para moverse rápido entre los pinos donde las camionetas no pasan. El corazón de Mauricio dio un vuelco. Eso explicaba muchas cosas. Los ecos, la velocidad, la imposibilidad de identificarlo desde el aire. Elena volvió a hablar. Capitán, lo confirmo, el objeto es pequeño, pero rápido. Está rodeando su posición. No puedo seguirle con la vista. Desaparece entre los árboles. Álvaro apretó los dientes. Nos están buscando. No, dijo Miguel con un hilo de voz. No los están buscando a ustedes. Están buscando a alguien que se escapó. El silencio fue brutal. El capitán sintió cómo la verdad caía sobre ellos. Tomás. Y si habían visto rastros. Miguel. Mauricio apretó los dientes. Rubén estaba más abajo con el niño, en un punto seguro, pero un cuatrimoto podía moverse rápido, demasiado rápido. El capitán tomó una decisión fulminante. Álvaro, ayúdame a levantar a Miguel. Tenemos que movernos, ahora. Miguel trató de incorporarse, aunque cada músculo parecía negarse. ¿A dónde? Logró decir. Mauricio señaló hacia la izquierda, hacia una zona donde los pinos eran más gruesos y las sombras más profundas. Necesitamos cubrirnos y mantener altura. No podemos dejar que nos rodeen. El motor volvió a escucharse, más cerca. Un rugido entrecortado, áspero, como si la máquina estuviera siendo forzada al límite. Helena habló rápido. Capitán, está demasiado cerca. No puedo verlo, pero está ahí, en su perímetro. Cuidado, por favor. El capitán respondió con firmeza. Águila 1, mantén distancia. No te arriesgues. Álvaro colocó el brazo del hombre sobre sus hombros y lo ayudó a caminar. El capitán avanzó delante, abriendo paso entre la maleza, cuidando cada movimiento. El sonido del cuatrimoto se detuvo de golpe. Los tres se quedaron inmóviles. Ni un insecto cantaba, ni una rama crujía. La sierra entera parecía haber recogido el aliento. Y entonces, un murmullo profundo, difícil de ubicar, atravesó el aire. Álvaro susurró, «Capitán, está justo aquí». La sombra de algo grande se movió detrás de un grupo de pinos. Mauricio sintió cómo la sierra se tensaba entera, como un hilo a punto de romperse. No sabían si era un vigía, si era un perseguidor, si estaba solo, o si era el anuncio de algo mucho peor. El bosque parecía contener el aliento, como si todas las agujas de los pinos apuntaran hacia un mismo punto invisible. El capitán Mauricio Villaseñor permaneció agachado entre los troncos, con los ojos clavados en aquella sombra que se movía al otro lado del claro. No era grande, pero sí firme, precisa. El tipo de movimiento que podía delatar a un vigía acostumbrado a moverse entre árboles sin dejar rastro. A su lado, Álvaro Medina sujetaba a Miguel Treviño, ayudándolo a mantenerse en pie. El hombre respiraba con dificultad, pero su mirada estaba abierta, alerta, como si el miedo le hubiera devuelto fuerzas. El sonido del cuatrimoto había desaparecido, y eso era aún peor que escucharlo. Cuando una máquina se detiene en la sierra, significa que alguien se está moviendo a pie y en silencio. Águila 1 a equipo terrestre. La voz de Elena Armenta llegó casi susurrada por el radio. Perdí visual completa. Las copas de los pinos bloquean todo. No puedo verlos y no puedo ver qué los rodea. Mauricio respondió con calma, aunque la tensión le apretaba el pecho. Recibido, Águila 1. Mantén altura. No intentes descender. El viento podría delatar tu posición. Álvaro murmuró. Capitán, ¿qué hacemos si el vigía nos vio? Mauricio negó suavemente. No nos ha visto. Está buscando. Aún no sabe dónde estamos. Lo sé por cómo se mueve. Miguel, con la voz ronca, agregó. Ellos no buscan con la mirada.
Buscan con el oído, se quedan quietos, escuchan y luego avanzan. El capitán sintió cómo el cerro entero escuchaba con él. Muy bien, dijo finalmente, bajando aún más la voz. Vamos a retroceder en silencio hacia la grieta entre esos dos pinos grandes. Ahí la tierra forma una caída natural, podemos ocultarnos detrás. Álvaro asintió y comenzó a mover a Miguel con extrema suavidad. El hombre apenas podía dar pasos firmes, pero se aferró al hombro del teniente con la determinación de alguien que sabe que su vida depende de no caer. La sombra al otro lado del claro volvió a moverse, esta vez un poco más cerca. Mauricio sintió el latido en las sienes. No corran, murmuró. Solo sigan mi ritmo. El retroceso fue lento, milimétrico. Cada hoja crujida parecía resonar como trueno en la mente de los tres. Miguel apretaba los dientes para no soltar un quejido cada vez que su pierna fallaba. El capitán llegó primero a la grieta. Una hendidura natural entre raíces gruesas, donde la tierra descendía como una pequeña rampa. Era estrecha, pero suficiente. Aquí, indicó. Agáchense. Álvaro ayudó a Miguel a bajar la pendiente suave, y los tres se ocultaron entre las sombras densas. Desde ahí podían ver, entre espacios pequeños entre las ramas, el tronco donde habían encontrado al hombre minutos antes. Y vieron la sombra avanzar. Álvaro contuvo el aire. «Capitán, está justo ahí». La figura se asomó entre dos pinos. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura, con una capucha que cubría parte del rostro. Se movía con la precisión de alguien que conocía bien la sierra. Sus pasos no hacían ruido. Su respiración era controlada. Parecía oler el aire. Escuchar. Buscar. No era una persecución improvisada, era rastreo puro. Miguel apretó los labios y murmuró: «Ese, yo lo escuché antes». Caminaba cerca de donde estaba escondido, pero no me encontró. Es uno de los vigías. Se mueve como si hablara con los árboles. El vigía dio un paso más, luego otro, hasta que llegó al tronco donde minutos antes Miguel había estado sentado. Se inclinó, tocó la base del tronco, pasó los dedos por la tierra recién removida, luego levantó la cabeza, atento a cualquier ruido. «No lo veas», murmuró Mauricio. «No lo veas directamente. Mira el suelo. La sierra nos cubre si no le damos nuestro aliento». Álvaro asentó, respirando lento, casi imperceptible. El vigía se quedó quieto, tan quieto que parecía parte del árbol mismo, sus hombros apenas se movían. Era la quietud que conoce un cazador, la quietud que hiela la sangre de cualquiera que la vea. Pasaron segundos largos, hasta que, de pronto, el hombre levantó la vista hacia arriba del cerro, como si hubiera escuchado algo distante, un sonido que el resto de ellos no había percibido, y comenzó a caminar, no hacia ellos, sino hacia arriba, siguiendo el mismo sendero por donde Miguel había huido con el niño. El capitán soltó un suspiro silencioso, pero no de alivio. El peligro no había terminado, solo había cambiado de dirección. Álvaro murmuró: «Capitán, si sigue ese camino, podría encontrar a Rubén y al niño». Mauricio cerró los ojos un segundo. No podía permitir eso. Tomó el radio con rapidez. «Rubén», susurró, «no hables fuerte, solo escucha. Se acerca un vigía por la ruta donde estás. Muévete hacia el oeste. Ahora, en silencio, y mantén a Tomás contigo». La respuesta tardó unos segundos que parecieron eternos. «Recibido, capitán», dijo Rubén en un hilo de voz. «Ya lo tengo. Nos movemos». El capitán guardó el radio. Luego se volvió hacia Miguel y Álvaro. «Tenemos que seguir al vigía, pero sin dejar que nos vea. Él nos llevará a donde se ocultan los demás y donde está la brecha escondida». Álvaro frunció el ceño. «¿Y si nos descubre?». Mauricio respondió con serenidad: «Entonces, la montaña decidirá por nosotros. Pero no vamos a quedarnos aquí». Miguel tomó aire y dijo con un esfuerzo enorme: Yo puedo guiarlos un poco. Conozco parte del camino, pero
no me dejen atrás. El capitán lo miró con firmeza, con humanidad profunda. No te vamos a dejar. Aquí nadie queda atrás en esta sierra, nadie. El vigía desapareció entre los árboles. Y fue entonces, cuando el bosque recuperó un poco de su respiración, que el capitán Villaseñor tomó la decisión que marcaría el rumbo de todo. Seguirían al vigía, hasta el final, hasta el corazón mismo del cerro, hasta donde la verdad y el peligro ya no podían ocultarse. El capitán Mauricio Villaseñor avanzaba detrás del vigía como quien sigue el pulso de un corazón desconocido. El bosque se hacía más denso conforme subían, los pinos crecían altos, silenciosos, observando como testigos antiguos. El aire, húmedo y frío, olía a musgo viejo y a secretos enterrados. Miguel Treviño, aunque agotado, caminaba aferrado al hombro de Álvaro Medina. No era solo necesidad física, era también esa fuerza invisible que despierta cuando, por primera vez en mucho tiempo, uno siente que ya no está solo. La figura del vigía se movía adelante, casi imperceptible, deslizándose entre los troncos sin dejar rastro. Había algo inquietante en su precisión. Pero también había una certeza: donde fuera ese hombre, encontrarían respuestas. Y quizá la salida que Miguel había mencionado. De pronto, el vigía se detuvo ante una roca enorme, cubierta de líquenes y sombra. A simple vista, no era más que parte del paisaje. Pero cuando él la rodeó, se reveló lo que Miguel había dicho. Detrás de esa mole pétrea existía un pasadizo angosto, casi invisible, una entrada natural oculta entre raíces entrelazadas. Miguel susurró: «Ají, ají es, por ají pasan sin ser vistos». El capitán asintió. Por un instante, sintió el peso de la montaña entera sobre los hombros. El deber, la responsabilidad, la vida de quienes estaban con él, la memoria de quienes esperaban abajo, y también la certeza de que aquel cerro, con su silencio duro pero sabio, había guiado cada uno de sus pasos. Antes de seguir, abrió el radio. «Rubén, ¿me copia?» La voz del sargento llegó entre susurros. «Aquí estamos, capitán. El niño está bien. Estamos seguros». Mauricio cerró los ojos un breve segundo, agradecido. Luego respondió: «Mantente ahí. En cuanto termine esto, vamos por ustedes. Mantente ahí. Mantente ahí». La entrada detrás de la roca llevaba a una especie de cañón estrecho. Los árboles crecían inclinados, como si protegieran el paso. A cada paso, el vigía se movía más rápido, como si quisiera llegar antes que ellos. Pero el cerro tenía su propio ritmo, y la sierra nunca permite que alguien corra sin pagar el precio. Un crujido quebró el aire. El vigía se volvió, atento. Álvaro y Miguel se detuvieron. Ahí lo sintió el capitán. La montaña les hablaba. Ese sonido no era amenaza. Era aviso, aviso de que algo más arriba había cambiado, de que algo o alguien había decidido moverse. Miguel lo entendió al mismo tiempo. «Capitán», murmuró con un hilo de voz, «ahí esconden los vehículos, los que no quieren que nadie encuentre, los que dejan listos para moverse de noche». Álvaro tragó saliva. «Entonces, si están ahí arriba». Mauricio completó la frase. «No queda mucho tiempo». La tensión subió como una oleada silenciosa. El vigía avanzó un poco más, pero de pronto se detuvo. Giró la cabeza, escuchando algo que ellos no percibían. Luego, sin previo aviso, se desvió hacia la derecha y desapareció entre dos pinos. Eso fue todo. Un movimiento pequeño, pero suficiente. El capitán entendió la señal de la montaña. El peligro había pasado de largo, o se había alejado lo suficiente como para permitirles seguir. Sin perder tiempo, avanzaron hacia el final del pasadizo. Y entonces lo vieron. Una pequeña explanada natural, oculta entre los pinos y la roca. Ahí, bajo el manto de sombra que la sierra tejía con paciencia, había restos de actividad reciente.
huellas profundas, marcas de llantas, ramas quebradas intencionalmente, una lona desgarrada, pedazos de metal improvisado, y una vereda que se abría hacia abajo, hacia un valle que conectaba con rutas conocidas por la autoridad. Era un punto logístico, un escondite, un puente entre el silencio de la montaña y los caminos que nadie vigila. Miguel respiró hondo, con una mezcla de alivio y dolor. Aquí, fue donde me escondí con Tomás, antes de correr. Sí, sin don, sí, sin don, sí, sin don, 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 sin. Álvaro lo miró con respeto profundo. Miguel no solo había sobrevivido, había protegido al niño. Había enfrentado al cerro y al miedo en soledad. Mauricio colocó una mano sobre su hombro. Lo lograste. Lo trajiste hasta aquí. Y ahora te vamos a sacar. Miguel bajó la cabeza. Sus ojos brillaron con una emoción que llevaba tiempo guardada. Gracias, dijo apenas audible. El capitán miró el valle que se abría más abajo. La luz del mediodía comenzaba a filtrarse, cálida, devolviendo color a las hojas y vida a la tierra. La montaña, después de tantas sombras, por fin mostraba claridad, y entonces entendió algo. No todos los rescates suceden con ruido o fuerza. Algunos suceden en silencio, caminando despacio, escuchando lo que la sierra quiere decir. Tomó el radio. Rubén, reúnanse conmigo en la salida del cerro. Ya es hora de volver a casa. El viento sopló entre los pinos, suave, como si también deseara que regresaran. Mauricio rodeó a Miguel con un brazo para ayudarlo a caminar. Este cerro nos puso pruebas duras, dijo con un tono que era mitad reflexión, mitad agradecimiento. Pero también nos enseñó que nadie se salva solo. Álvaro sonrió con cansancio y orgullo. Y que cuando uno escucha a la montaña responde. Miguel exhaló largo, dejando ir un peso que parecía haber cargado durante siglos. Y juntos, despacio, comenzaron a descender. La sierra los había puesto a prueba, pero también los había devuelto.